¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Agradecemos su puntual participación a este segundo webinar que tenemos con la doctora Dulce Zaragoza Beltrán, quien es nefróloga pediatra. Y pues bien, tenemos un tema que creo que va a ser de mucho interés para la comunidad médica, que es el tema riñón sano o riñón en riesgo. Les platico un poquito de la doctora Dulce Zaragoza. Ella es nefróloga pediatra, egresada del Centro Médico Nacional de Occidente, director médico de la unidad UCRO de hemodiálisis. Es médico adscrito de la unidad Gran Quemado del Centro Médico Nacional de Occidente y miembro del Comité de Enfermería SLANH, es decir, de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Doctora Dulce, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente y le dejamos la palabra. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto, la verdad, y un privilegio poder participar en este tipo de eventos. Para mí es todo un honor estar apoyando en lo que es la educación médica continua y ojalá que esta plática les sirva como para realizar un mejor diagnóstico. No dudo que ya hagan excelentes diagnósticos, pero siempre no está de más actualizarnos en la información. Si están de acuerdo, podemos empezar. Bueno, este, voy a Adelante, por favor. apagar cámara para... Listo. Empezamos. Estos son los temas que vamos a ver. Presión arterial, tasa de filtrado glomerular, equilibrio hidroelectrolítico, ácido base, general de orina, ultrasonido renal, patologías frecuentes que observamos y además incluyen tablas, cálculos, fórmulas para ayudarnos pues en la interpretación de este tipo de estudios. Eh, Conflictos de interés, no existen conflictos que declarar. ¿Cómo vamos a pensar, cómo vamos a iniciar abordando lo que es la función renal? Yo sé que muchos médicos a mí me han hecho hincapié en que lo nefrológico no es lo suyo, ¿no? Pero siempre es importante tomar al menos en consideración las partes básicas de la nefrología para poder orientar a nuestro paciente y poder guiarlo hacia un desenlace benéfico y no que vaya a ser perjudicial para su salud. Cuando empezamos nosotros a pensar en funcionalidad renal, es mucho más sencillo cuando lo pensamos en capas. Empezamos primero por la perfusión, luego por la filtración y finalmente por el manejo tubular, que son de las principales funciones que tenemos en el riñón. En la hemodinámica, que es la primer capa que hay que tener en mente, obviamente es todo lo de perfusión, volumen efectivo, presión arterial y autorregulación. Y aquí en esta capa la pregunta principal es, ¿llega sangre al riñón y oxígeno como deben de ser? En la segunda capa, que se trata de la filtración glomerular, que es la limpieza, yo siempre a los pacientes, para hacerles entender de una manera muy sencilla qué es la filtración, siempre les digo, el riñón es como un basurero, pero es un basurero que además hace reciclaje. Y entonces la filtración es esa parte de basurero reciclaje. Todo lo que entra, por todo lo que comemos genera desechos y esos desechos se eliminan. Un gran porcentaje de la eliminación de toxinas son por la orina, a diferencia de lo que consideramos que es por las heces, es por la orina, y parte de lo que se elimina en el glomérulo no es selectivo, y entonces ya entra en la parte tubular y empieza como a reabsorber lo que sí debemos de regresar al organismo, ¿no? En la parte de filtración, obviamente tenemos que estadificar la tasa de filtrado glomerular. Esta en la población pediátrica se ajusta para edad y talla. Y aquí la principal pregunta es, ¿cuánto funciona? ¿Cuánto limpia? ¿Cuánto filtra de una sustancia? La capa 3 es el manejo tubular, que es la parte del reciclado. Aquí es en donde tomamos en consideración electrolitos, ácido base, general de orina y obviamente en el general de orina el sedimento urinario. La concentración es otra de las funciones que tiene el riñón que a veces no consideramos, que es la capacidad de concentrar y diluir la orina. Y la principal pregunta en este tópico es, ¿qué hace con lo que limpia? A pocas palabras, el checklist clínico que tenemos o que yo sugiero que consideremos para valorar la función en cualquier paciente pediátrico, siempre vamos a empezar con presión arterial y estado de volumen. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque
En pediatría, si te brincas la presión arterial o la diuresis, te equivocas inclusive más que si te brincas cualquier biomarcador avanzado. Tomamos la creatinina, relación creatinina-BUN más la cistatina C o la pura creatinina, BUN creatinina más la diuresis. Recordemos que no es solo creatinina. Hay que evaluar función renal y esto es evaluar filtración, barrera glomerular y presión arterial. Si no medimos los tres, prácticamente estamos viendo incompletos. La parte tubular, electrolitos y bicarbonato. Obviamente el bicarbonato se mide mediante gasometría, general de orina, sedimento y relación proteína-creatinina. Necesitamos sí o sí siempre valorar la parte física. Y yo les hago este comentario, les reitero a mis pacientes, siempre les digo, cuando vamos a valorar la función renal, hay que ver que físicamente esté todo bien y que además me funcione bien. Y les pongo un ejemplo muy burdo. Puedo tener yo mi mano que se ve físicamente bien y no me funciona bien. Entonces, esa congruencia también se tiene que ver a nivel renal, ¿sale? Vamos a tomar también cuáles son las red flags para la parte renal y pues hay que definir, es importante cuando vemos una alteración renal que ya la detectamos o que sospechamos, definir si hay un síndrome como tal, prerrenal, intrínseco posrenal o glomerular tubular intersticial. ¿Cuáles son las etiologías más comunes en pediatría? Bueno, recordemos que la enfermedad renal crónica en pediatría es progresiva y silenciosa. La mayoría inicia con alteraciones sutiles. En pediatría no es que inicie de un día para otro con alteraciones drásticas de la función renal. Sí puede llegar a pasar, pero no es el común denominador. Sabemos por varios cortes multicéntricos en cuanto a estadística en las terapias intensivas neonatales que la lesión renal aguda es aproximadamente el 30% de los neonatos que están críticos o lo desarrollan. Y es mucho más frecuente en los recién nacidos pretérmino por debajo de 29 semanas de gestación. Cuando hablamos de la parte glomerular, sabemos que hay enfermedades glomerulares que, en burdas palabras, pues son las enfermedades que afectan la corteza o la carnita del riñón. Entre las más comunes tenemos de enfermedades glomerulares en pediatría es el síndrome nefrótico, que es el idiopático, que es el que le da al 90% de la población de los síndromes nefróticos, pero la incidencia media es realmente baja aún en pediatría, afortunadamente. Dentro de los síndromes nefróticos idiopáticos, el cambios mínimos, ya cuando tomamos una biopsia, la enfermedad por cambios mínimos se da de 2 a 7 pacientes por cada 100,000 habitantes, o sea, sigue siendo rara y de estas es la más común, más que otro tipo de glomerulopatías. Aquí hay que considerar lo congénito siempre en pediatría domina para la enfermedad renal crónica. Es de las principales causas de enfermedad renal crónica en pediatría son malformaciones. Lo agudo afecta principalmente a la parte neonatal y siempre hay que considerar el sedimento para observar la parte glomerular. ¿Sale? Ya más adelante les voy a brindar más información. Recordemos, aquí es bien importante hacer hincapié que el riñón nunca grita. Muchas de las patologías renales son silenciosas. Y si nosotros no aprendemos a escucharlo, vamos a pasarlo desapercibido. Es importante también considerar la cuestión de la maduración nefrológica en pediatría. ¿Por qué? Porque además de que hay enfermedad en la parte pediátrica, o sea, una afectación renal, puede haber una afectación renal, hay que considerar puntos claves que no se consideran en los adultos, porque los adultos ya son riñones maduros. Entonces, ¿por qué esto cobra hincapié? Porque yo no le puedo exigir una funcionalidad renal equitativa a un recién nacido, a un paciente de 14 años. Y no le puedo exigir lo mismo a un prematuro extremo que a un paciente que es de término, aún los dos sean recién nacidos. Y entonces hay aspectos que hay que considerar para sospechar algunas enfermedades. Debemos recordar que cuando hablamos de nefrogénesis, la parte renal, o sea, lo que es el riñoncito empieza a formarse a partir del quinto día de gestación. La orina empieza a liberar o los riñoncitos del feto empiezan a funcionar y a generar orina a partir del séptimo día de gestación y los riñones en promedio terminan
de completar su formación de nefrogénesis, de formación de nefronas, entre la semana 34 y 36 en promedio. Por lo tanto, si tengo un paciente de 29 semanas de gestación que está en una terapia intensiva por prematurez, sabemos que traen muchas afectaciones de otros órganos, pero sabemos que este paciente aún nunca me realiza una lesión renal aguda, es un paciente que yo debo de hacer seguimiento nefrológico porque la nefrogénesis fue incompleta. Y entonces, lejos de tener 1 o 2 millones de nefronas, pues puedo tener la mitad, ¿no? Hay que considerar también en pediatría que no le puedo exigir la misma tasa de filtrado glomerular a un recién nacido que a un paciente maduro. La función de la tasa de filtrado glomerular al nacer es muy baja. O sea, no le puedo exigir una tasa de filtrado glomerular de 100 a un recién nacido. Y esta va mejorando conforme van pasando los días y las semanas y obviamente tarda muchísimo más en madurar en los recién nacidos pretérminos. Otra instancia, otro parámetro a considerar es la creatinina, porque en las primeras 72 horas de vida, la creatinina que yo valoro es la materna, porque todavía está en circulación fetal y tarda entre 72 y a veces hasta 96 horas en depurarse. Por eso, en los recién nacidos, si se fijan en todas las santas literaturas, actualmente ya no te manejan una creatinina de inicio para decir tiene lesión renal aguda, porque en ellos lo que tenemos que valorar es la tendencia. Si yo tengo un paciente con una creatinina que nació de 0,7 y a los 3 días está en 1, pues es una tendencia hacia la alza, pero si además está hinchado, pero si además le está hipotenso o hipertenso, no sé, en ese tipo de pacientes tenemos que fijarnos en la tendencia de la creatinina, en la tendencia del comportamiento de la clínica. Es importante también considerar la presión arterial, porque no es la misma presión arterial ni por edad, ni por sexo, ni por talla. Y cuando hablamos específicamente de la población neonatal, hay que considerar que son tablas especiales que van por semana de gestación y peso y el contexto clínico. ¿Cuáles son los red flags o las banderas rojas que hay que considerar en un recién nacido? Oliguria persistente. Es esperado que el paciente recién nacido, principalmente los pretérminos, tengan un periodo de oliguria de hasta 72 horas. Y la creatinina va en ascenso tras 48, 72 horas y después desciende, hace un pico y luego desciende. La hipercalemia y la acidosis, los valores varían también en un recién nacido a un ya paciente lactante. Hay que vigilar si hay hipercalemia, acidosis, edema, hipertensión, sobrecarga de volumen. Si en este paciente estoy usando nefrotóxicos, hay que considerarlo también como una bandera roja. Si tengo asfixia perinatal, sepsis, hipoxia o sospecha de alguna obstrucción urinaria, estos pacientes se vuelven red flag. En cuanto a presión arterial, medir bien, hay que medir siempre bien y hay que saber interpretar todavía mejor. Siempre hay que considerar la técnica. En primer lugar, lo primero a lo que yo los invito es a tomar la presión arterial, porque un gran porcentaje de médicos, inclusive pediatras ya con especialidad, no toman la presión arterial. Es rarísimo que a un paciente pediátrico se le tome la presión arterial. La gran mayoría de presiones arteriales que se toman son en tercer nivel, en un hospital de tercer nivel que va un paciente a una consulta, pero en una consulta particular es raro. Cada vez es un poquito más común, ya tenemos un poquito más de cultura en ese sentido, pero lo primero que yo los invito es a medir la presión arterial. Es importante considerar en estos pacientes que existe, obviamente, el paciente irritable, que tiene miedo, que se nos puede hipertensar, síndrome de bata blanca, son cosas que hay que considerar y que por eso esta tabla para que ustedes sepan cómo discernir. Lo primero es escoger el mango correcto. La gran mayoría de veces no lo tomamos porque no lo tengo y el único que tengo es de adultos. Pues si es lo único que tengo, la gran mayoría de veces se lo ponen en la pantorrilla al recién nacido o un paciente pediátrico pequeño. Pero lo ideal es tener un mango correcto. ¿Cuál es el mango correcto? Es aquel que me abarca al menos 2/3 partes del brazo, que va del hombro al codo, con un 40% de la circunferencia al menos cubierta del brazalete
y yo lo voy a insuflar entre un 80 y un 100%. El paciente debe estar tranquilo. Es rarísimo que un pediátrico esté tranquilo y siempre hay que repetir y promediar cuando las presiones arteriales se salen fuera de percentila. Si esta sale elevada para su edad, obviamente tenemos que confirmar por auscultación y si persiste, entonces el paciente se avanza hacia un mapa o hacia abordajes un poco ya más complejos. Algo que es bien importante en pediatría es que, bueno, a diferencia de la población de adultos, la hipertensión arterial la manejan en adultos los cardiólogos. El 90%, casi el 100% de las hipertensiones arteriales en pediatría son de origen, bueno, en promedio el 85% del origen de las hipertensiones arteriales en pediatría son renovasculares. Entonces nos concierne a nefrología. La clasificación de la APA del 2017 son percentilas, así es como la tenemos en menos de 13 años de edad. Las percentilas son por edad, por sexo y por talla y más adelante les voy a enseñar a interpretarla. Cuando yo considero normal una presión arterial, cuando está por debajo de percentil 90, sistólica y diastólica. Cuando la considero elevada, cuando está entre percentil 90 y 95. Cuando considero hipertensión arterial grado 1, cuando está por arriba de percentil 95, pero menor a percentil 95 más 12 milímetros de mercurio. Y cuando lo considero hipertensión grado 2, cuando tengo una percentil 95, más del percentil 95 más 12 milímetros de mercurio. Cuando ya hablamos de población por arriba de los 13 años, prácticamente son los mismos umbrales de adultos, pero es importante considerar que cualquier pediátrico hasta los 18 años que ya se amplió la edad de pediatría, por arriba de 120-80 ya se considera hipertenso, ¿sale? ¿Qué hacer en mi consulta cuando sale elevada esa presión? Siempre repito, o sea, le tomo la presión arterial, descanso al paciente, le reviso otras áreas, platico con los papás, dejo pasar un lapso y vuelvo a tomar la presión arterial y promedio. Si persiste por arriba de percentil 90, hay que ubicar el percentil y el estadio. Y si el estadio 1 es asintomático, lo vuelvo a citar a la consulta porque la gran mayoría de esas veces es síndrome de bata blanca. Se vuelve a reevaluar a la semana, 2 semanas y si persiste a los 3 meses y si no lo mando a abordaje. Si es un estadio 2 y o estadio 1 y el paciente está sintomático con daño a órgano, hay que reevaluarlo. Pues, si hay daño a órgano blanco, te lo mandas a urgencias. Igual si hay síntomas y se tiene que reevaluar, ¿sale? Esto yo siempre en mi consulta es una regla que yo tengo. Si no estás seguro del manguito o del contexto, la cifra no vale. Entonces hay que siempre tratar de tener, son varios manguitos, son varios tamaños de mango que, que hay por población. Hay para pacientes desde prematuros, neonatales, lactantes, pediátricos y adolescentes. ¿Sale? Entonces son varios tipos que van desde el 1, mango número 1, 2, 3, bla, 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 ¿no? El promedio es el mango número 7-8, como ya para una población más pediátrica, pero sí hay que tenerlo en el consultorio. Son las tablas. Esta es una tabla rápida para la evaluación de la presión arterial. Está basada en niños y niñas, presión arterial sistólica, diastólica, y esta la pueden tener ustedes pegadas en el consultorio y esta cifra te puede ayudar para saber si vas a referir a tu paciente. Estas cifras, ¿cómo están calculadas? Están constituidas por el percentil 90 y la percentil 90 de presión arterial y el percentil 5 de la talla. Quiere decir que es el mínimo. Recordemos que las percentilas son por edad, por sexo y por talla. La talla, ¿por qué cobra importancia? Porque en los pediátricos, pues habla sobre la cuestión vascular, ¿no? Entonces, si estas tablas yo las uso para orientarme porque estoy agarrando al paciente más chaparrito en percentil 90, en el límite del más chaparrito. Y si esta está alta, el resto de los pacientes van a salir altos. Un valor por debajo de esto obviamente no te excluye hipertensión arterial, pero pues disminuye el riesgo de que haya una hipertensión arterial. ¿Cuándo? Principalmente en patologías cardíacas como los pacientes coartados.
En los pediátricos, en los específicamente neonatales, ya son tablas especialmente diseñadas para ellos por semana de gestación, que van desde la 29 semana de gestación hasta el primer mes de vida, ¿sale? Que es cuando consideramos un paciente neonatal. Si la PA, si la presión arterial medida y confirmada es mayor a este valor, no diagnostica hipertensión, pero sí te ayuda a pensar en una hipertensión arterial y te obliga a confirmar y a calcular lo que son las percentilas, ¿sale? Inclusive a referir al paciente a una consulta ya de especialista. Esta, pues me va a ayudar a decidir si me detengo o si calculo percentilas, ¿va? En esta siguiente tabla les pongo el ejemplo de un paciente de 10 años y para explicarles un poquito más la percentila, ¿no? Arriba está varón, abajo está mujer, la talla en centímetros y si se fijan del lado izquierdo está la talla en percentil 5, la talla en percentil 50, que es el ideal, y la talla en percentil 95. Y si se fijan, solo por talla se modifican considerablemente el percentil 90 de presión arterial y el percentil 95 para presión arterial. Igual en niños. Por eso les comentaba, en la tabla anterior ponemos al más chaparro de todos, al del percentil 5, con un percentil 90, que es el límite normal para considerarlo no hipertenso. Entonces, estas tablas ojalá y nos ayuden a descifrar un poquito más, o sea, para que ustedes entiendan. En los pacientes por arriba de 13 años, como ya tienen una vasculatura más asociada al adulto y su sistema renina, angiotensina, aldosterona ya está completamente desarrollado, prácticamente por lo mismo, ya se considera o se estadifica igual que un paciente adulto. En cuanto al equilibrio hidroelectrolítico, siempre hay que pensar, recordemos que el riñón se encarga de volumen, ¿sale? Y el volumen lo podemos valorar físicamente en una consulta, si el paciente viene edematizado, viene congestivo, y el volumen no nada más es verlo hinchado, también hay que valorar pulmones, corazón, abdomen, porque puede haber ascitis. Este yo lo divido en pasos. El primer paso es el estado de volumen. Peso. Es muy importante cuando tengo un paciente que quiero valorar volumen, estar pesándolo y el pesaje tiene que ser en ayuno. Hay que tomar en cuenta lo que ingresa del paciente, todo lo que toma hasta agua para medicinas y todo lo que sale y hay que cuantificarlo, ¿sale? Es importante también tomar presión arterial, ver la condición de hidratación, la perfusión vascular y si hay presencia de edema o no. Cuando hablamos de hipernatremia, casi siempre en pediatría es por un déficit de agua o pérdidas insensibles, principalmente en los recién nacidos. Recordemos que pierden demasiado por sudor. Cuando hablamos de una hipernatremia en un paciente hay que corregirla lentamente. Sabemos que no podemos subir arriba de 10 miliequivalentes. Antes se creía que 12, ahorita ya son 10 por protección neurológica. No se pueden corregir más de 10 miliequivalentes de sodio en 24 horas y se hace con cálculo o déficit de agua y se corrige con agua libre, que es agua de garrafón, ¿no? Si hay poliuria en estos pacientes, es obviamente que tenemos que abordar por qué está orinando de más. En el recién nacido, así como puede haber un periodo de oliguria de entre 72 y 96 horas, también puede haber un periodo de oliguria, principalmente en los prematuros, y hay que considerarlo. Pero si fuera de esa edad gestacional hay poliuria, que es un volumen de uresis media horaria arriba de 4 mililitros por kilo hora. Casi siempre estamos seguros que tiene que ver con algo renal. Cuando hablamos, por otro lado, de hiponatremia, la hiponatremia es importante considerar los valores se modifican mucho en la población neonatal que en la población ya lactante y pediátrica. Hay que considerar en hiponatremia siempre la osmolaridad porque de ahí viene la causa. No, además de la osmolaridad, hay que ver si es con hipervolemia, euvolemia o hipovolemia y hay que considerar la osmolaridad urinaria. La gran mayoría de veces o es renal o es cerebral, ¿sale? Cuando hablamos de hiponatremia. Es raro que sea por exceso de agua, por dilución de sangre, a excepción de que esté canalizado y se nos haya pasado las soluciones hiposmolares o hipotónicas y ya, pues eso es más bien hospitalario, pero ya cuestiones convencionales en casa, es más común que sea una causa renal o una causa cerebral.
El sodio, recordemos, siempre es el marcador que nos habla del balance de agua y pues por eso cobra importancia. En cuanto al potasio, que es otro de los valores, parámetros que tenemos que abordar en pediatría, es importante considerar que un gran porcentaje de las hipercalemias que vemos en consultorio tienen que ver con hemólisis de la muestra. Cuando ya hablamos de un paciente pediátrico que tiene alteraciones de potasio, obviamente siempre hay que descartar hemólisis, pero si yo observo algún otro dato clínico, pues hay que sospechar que algo está pasando. La hipercalemia, cuando se trata en los pediátricos, hay que considerar si hay alteraciones, si es sintomática o es asintomática. Y la gran mayoría de síntomas no tienen que ver con bochornos, dolor de cabeza, puede haber náuseas, vómitos, pero el principal pivote sintomático que nos van a dar ellos son cambios electrocardiográficos y son los que nos van a hacer movernos a tratar esa urgencia o no. Cuando tenemos hipercalemia, hay que saber que el primero que hay que hacer es utilizar un estabilizador de membrana como el gluconato de calcio, sustancias que me desplacen internamente a la célula, que me hagan un intercambio de potasio y lo metan a la célula, como son las soluciones polarizantes, insulina glucosa y beta agonistas como son el salbutamol. La furosemida también puede utilizarse para eliminar y las resinas de intercambio iónico. Las principales causas orgánicas en paciente que me llevan a una hipercalemia tienen que ver con lesión renal, enfermedad aguda, lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, las acidosis metabólicas. Solo el pH me modifica el potasio. Las hiperglicemias, hipoglicemias me modifican el potasio. El hipoaldosteronismo y algunos fármacos como los YCARA2 me liberan potasio, ¿sale? Y finalmente, causas obstructivas. Cuando vemos el manejo de ácidos en estos pacientes, que es otra de las parámetros que debemos de valorar en cuanto a la función renal, hay 5 pasos muy sencillos para poder descifrar una gasometría. Lo primero es que tenemos que ver el pH. El pH me va a decir si hay un acúmulo de ácidos en la sangre o un acúmulo de ácidos en la sangre, que es la acidemia y la alcalemia. Si es primaria, hay que ver el bicarbonato, hay que ver si es una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria, y eso lo vemos comparando el bicarbonato y el CO2, la presión de CO2. El tercer paso es, ¿está compensado o no está compensado? Si el pH no concuerda con el bicarbonato y el CO2 para el diagnóstico de acidosis o alcalosis, la gran mayoría tiene que ver con que hay un cuadro mixto. Y por último, en pediatría sí cobra mucha importancia el anión GAP, que son todos aquellos tóxicos o ácidos que no pueden ser medidos y que lo calculamos por la fórmula de sodio menos cloro más bicarbonato, que son los principales aniones. Si el anión GAP es normal, obviamente hay que pensar en pérdidas gastrointestinales y qué es lo más común en ellos, y si no, hay que pensar en causas urinarias. Las causas más típicas de acúmulo de ácidos, como la acidosis metabólica, son acúmulos de lactato, de cetonas, de uremia y de tóxicos. Y obviamente que vamos a solicitar, pues estudios complementarios como son buncreatinina, sedimento urinario y perfusión. Si hacemos estos 5 pasos sencillos, dejas de adivinar lo que es el ácido base y tenemos más probabilidades, obviamente, de tener certeza en lo que estamos haciendo. Las causas más comunes de pérdidas, insisto, son gastrointestinales a expensas de diarrea o de vómitos, pero también debemos descartar acidosis tubular renal cuando hablamos de anión GAP. En cuanto al acúmulo de azuados, los azuados son las principales toxinas que tenemos en el organismo. De toxinas ya vimos las toxinas ácidas en la parte previa de la gasometría de las acidosis, y hay otros tipos, digo, hay más de 86 tipos de toxinas que se acumulan en el cuerpo, pero las más comunes, las más medibles y las que generan más gravedad en el paciente son urea, ácido úrico y los ácidos, ¿sale?
Ácido úrico es muy raro que se nos modifique cuando hablamos de población pediátrica, pero sí puede llegar a pasar, principalmente cuando tenemos síndrome de lisius tumoral, cuando hay hemólisis, rabdomiólisis, sepsis, cuando hay datos de hipoperfusión severa, como en las hipoxias neonatales o en las asfixias, y cuando tenemos enfermedad renal crónica avanzada o alguna metabolopatía, que los pacientes no manejen bien el ácido úrico. Cuando hablamos de elevación de ácidos tipo urea, pues sabemos que es porque el riñón está fallando y entonces disminuye el funcionamiento del glomérulo, que es la principal capa vascular que nos limpia la sangre, y entonces empieza a acumular esa toxina y tenemos que saber pues de dónde viene el daño, ¿no? Para saber si es prerrenal, intrínseco o posrenal, que actualmente ya el prerrenal se le llama funcional, porque ya sigue funcionando el riñón prácticamente. Hay una elevación de ácidos, pero sigue funcionando. Todavía no hay un daño eh, glomerular, por así decirlo, ¿sale? Todo es previo al glomérulo. La gran mayoría de veces es algo vascular, ya sea porque tengo pérdidas, como en los sangrados, hemorragias, diarreas, deshidrataciones, o perdón, o por no le llega volumen, ¿sale? Está deshidratado. El daño intrínseco como tal, ya ahorita es cuando ya se estableció ese daño y ya se afectó el glomérulo, que es la maraña de vasos sanguíneos que purifican la sangre en la nefrona. Y aquí ya estamos hablando de una enfermedad establecida. Cuando tenemos este tipo de enfermedades, ya un daño intrínseco, ya si gustan, damos otra plática de lesión renal aguda, pero o sea, hay momentos de la lesión renal aguda en donde primero se da, luego hay un pico máximo, ya luego otro pico de mantenimiento y ya de resolución, ¿no? Pero en este tipo de daño, como ya hay un daño físico, ya logramos ver cambios a nivel del general de orina y del sedimento urinario. Y aquí específicamente estamos hablando de ya daños como glomerulopatías, nefritis tubulointersticiales, síndromes hemolíticos urem, ya un daño como tal o inclusive una necrosis tubular aguda asociada a algún antibiótico, sepsis, yo qué sé. Los daños posrenales en pediatría son menos comunes, pero pues también existen, principalmente cuando tenemos alguna malformación de la vía urinaria. ¿Qué podemos considerar? Pues generalmente como hay una obstrucción, pues para que me dé un daño, una elevación de ácidos, una lesión renal aguda asociada a un síndrome posrenal es porque tengo obstrucción en los dos ureteros o en la parte final que es la uretra. Y pues obviamente este tipo de patología tienden a revertir más rápido y no dejar secuelas si se trata de manera oportuna. Cuando usamos azuados, podemos usar la urea. Generalmente en México se usa más la urea como parámetro. En Estados Unidos y en Europa se usa más el BUN, que es el nitrógeno ureico. Y pues el valor de referencia es miligramos por decilitro. ¿Cuánto es el valor normal de urea? Pues generalmente varía también por la edad. En adultos se dice que una lesión renal aguda es por arriba de 246 miligramos por decilitro de urea. En pediátricos no dejamos esas cifras, mucho menos en los neonatales. Y en una población neonatal, cuando llega una urea de 80 y ya lo tengo sintomático, muchas veces ya lo tengo que dializar. Entonces son parámetros que sí o sí siempre que voy a valorar función renal en niño, esto cobra suma importancia. En cuanto al general de orina, sabemos que el general de orina para nosotros los nefrólogos es como el electrocardiograma del cardiólogo y es como la biopsia del pobre, le decimos nosotros la biopsia del pobre, porque ¿cuál es la mejor manera de saber qué está pasando en riñón? Pues ver el producto final de lo que produce el riñón, o sea, vaya la redundancia, pero si el riñón me forma orina hay que ver la calidad de orina. ¿Por qué? Porque hay patologías donde me orina el niño re bien, pero no me depuran, no me elimina lo que son toxinas. ¿Cómo saber interpretar un general de orina? El general de orina se divide en tres aspectos o tres parámetros. El primero es la observación macroscópica, donde voy a ver si es una orina clara o turbia, amarilla, café, roja, negra, que lo reportan en todos los generales de orina. La segunda fase del general de orina es a través
de una tira reactiva que mide el sedimento. Y esa tira me lee pH, densidad urinaria, si hay presencia o no de sangre, proteínas, bilirrubinas, cetonas, glucosa, esterasa. La esterasa es el equivalente de los leucocitos, pero en el sedimento, en la tira reactiva, ¿sale? Y cuál es la parte final o la lectura final del general de orina, la microscopía, la observación del sedimento urinario por microscopio. Les pongo un ejemplo muy tonto. Puedo tener yo en una tira reactiva una presencia de sangrado tres cruces, pero cuando yo veo al microscopio los eritrocitos, tengo dos eritrocitos. Y entonces lo considero patológico, no, porque le doy mucho más peso a observar los eritrocitos que a la tira reactiva. Cuando hablamos de sedimento, ¿cuándo considero un sedimento activo? Cuando está anormal o hay un parámetro que se sale fuera de rangos. El sedimento me observa leucocitos, que son sustancias inflamatorias. Cuando veo leucocitos, no siempre es infección de orina, también es inflamación que se elimina o células inflamatorias que se eliminan por la orina. Cuando hablamos específicamente de infección de vías urinarias, pues obviamente tiene más peso un general de orina que trae esterasa leucocitaria, nitritos, pero además trae leucocitos. Pero si tengo un general de orina donde nada más tengo leucocitos, pero no hay nitritos, no hay esterasa, no hay sangrado, yo sospecho más de inflamación y hay que observar causas que me inflaman la vejiga. Cuando encuentro eritrocitos, los eritrocitos varían según sea varón o según sea niña. A las niñas se nos permite o se nos tolera un poquito más de sangrado por nuestra vía urinaria corta. A nosotras se nos permiten hasta 10 eritrocitos, en los varones no más de 5 eritrocitos por microscopía. Cuando hablo de cristales, hay que observar si hay cristales y qué tipo de cristales. Hay cristales por deshidratación, hay cristales por medicamentos, hay cristales por formación de litos, hay cristales por bacterias, o sea, hay que observar qué tipo de cristales. Y cuando observamos los cilindros prácticamente son las proteínas que se salieron de riñón y que atravesaron los túbulos y llegaron a la orina. Por eso es la proteína en forma de cilindro. Cuando vemos cilindros eritrocitarios, quiere decir que son los eritrocitos como tal que pasaron a través de los túbulos y que entonces vienen desde arriba, desde riñón. Cuando los cilindros son granulosos, esos son cilindros transparentes y me hablan, o cafezosos, que me hablan de las proteínas y hay cilindros que se forman a expensas como de granulación de la piel, por así decirlo. Observamos también lo que es el general de orina la proteinuria, porque sabemos que la proteína en orina me habla tanto de proteínas glomerulares o renales, proteínas tubulares y proteínas uretrales, o sea, hay proteína por todos lados. Cuando ahorita la siguiente diapo hablo de eso, pero hay que considerar, ¿sale? Aquí les puse este cuadro, más o menos qué tipo de hallazgo encontramos en el sedimento urinario, qué es lo que hay que sospechar y qué es el paso práctico para realizar. Cuando hablamos específicamente de proteinuria, les comentaba, las proteínas son un parámetro que me hablan de daño. Y yo les explico a mis pacientes en la consulta, si tengo un paciente, quien sea, que está tirando proteínas, algo se está dañando y después investigas qué, pero hay un daño. Me habla de una pérdida en la estructura de la barrera o de la, sí, de los podocitos, que son una barrera mecánica que impide la salida de las proteínas del glomérulo, que es los vasos sanguíneos, ¿no? Que purifican en las nefronas. Entonces, si yo tengo una presencia de proteínas es porque se rompió esa barrera, esos podocitos, y obviamente hay un daño estructural microscópico. ¿En dónde? Pues en los podocitos. ¿Qué lo produjo? No sé, investigale. Todas las enfermedades, todas que me dañan podocitos, me producen proteínas. Investígale cuáles, que si es diabetes, que si es síndrome nefrótico, que si es glomerulopatía, que si es hipertensión, que si es cualquier cosa que me esté dañando. Entonces, siempre que tengo un paciente con proteinuria, tengo que abordarlo.
La manera más sensible de observar proteínas es obviamente cuantificándola y no nada más decir, perdón, y no nada más decir una cruz, dos cruces. Intuimos o sabemos por literatura que una cruz significa 30 miligramos por decilitro, dos cruces 100 miligramos por decilitro y tres cruces 300 miligramos por decilitro, pero no es sensible. Siempre hay que medirla, hay que cuantificarla. Se puede cuantificar por muestra única como en la población neonatal o que todavía no hay control de esfínteres y se puede cuantificar en orina de 24 horas cuando ya tenemos un control de esfínteres. ¿Cuál tiene más sensibilidad? Obviamente la orina de 24 horas, pero hay algunos estudios que dicen que es todavía más sensible la cuantificación en muestra única porque muchas veces se les va orina o tiran orina, más que nada por el método de recolección, pero no como tal. Si fuera la mejor recolección del mundo, es mucho más sensible que una muestra única. El problema es que no siempre tenemos la mejor recolección de la orina de 24 horas porque ya se le fue un chorro, por se le olvidó dar y cuando se estaba bañando hizo pipí, no la pudo recolectar, etc., etc., ¿no? ¿Cuándo consideramos una proteinuria transitoria? Una proteinuria transitoria puedo yo tener 30 miligramos, 100 miligramos, 300 miligramos o una cuantificación como tal, que más abajo viene en la nefrótica, viene las tablas. Cuando tengo una orina con una proteinuria y este paciente se vigila, ¿sale? Si este paciente únicamente la causa es proteinuria, por lo que llega a la consulta, se vigila. Pero si llega con proteinuria, edema, hipertensión, sangrado, elevación de ácidos, obviamente ese paciente hay que referirlo. Cuando considero exclusivamente cuando hay proteinuria a esta persistente, cuando tomo 3 muestras de orina aleatorias, pero consecutivas, o sea, una y a la semana otra o al mes otra, pero no una en el mismo día, ¿sí me doy a entender? Entonces tomo 3 muestras en diferentes días consecutivas y las 3 contienen proteínas en algún grado o en otro. Y a este paciente sí se tiene que referir y se tiene que abordar. ¿Cuándo considero una proteinuria nefrótica? Y aquí les pongo la tablita que hace unos segundos les comentaba. Cuando hablamos específicamente de una relación proteína-creatinina, quiere decir que yo voy a cuantificar proteínas en orina y la creatinina en orina. Siempre va a haber un coeficiente. Divido las proteínas entre la creatinina y si el parámetro es menos de 0,20 es considerado normal. Si mi relación proteína-creatinina está entre 0,20 pero por debajo de 2,0, la considero una proteinuria significativa. Cuando la proteína creatinina está por arriba de 2 es cuando yo digo que es una proteinuria o una relación proteína-creatinina arriba en rango nefrótico. Cuando hablamos de una recolección de orina de 24 horas, ahí no necesito compararla con creatinina. Ahí nada más divido lo que es el volumen en miligramos por volumen de las proteínas entre la superficie corporal del paciente entre las 24 horas del día. Si la proteinuria, que es el producto final, mililitros, metro cuadrado hora, miligramos metro cuadrado hora, perdón, es por debajo de 4, se considera normal, entre 4, pero por debajo de 40 es significativa y por arriba de 40 es rango nefrótico y este paciente sí o sí se tiene que referir. Em, en cuanto al ultrasonido renal, les comentaba, no siempre, nunca es la primera instancia. Lo primero que tenemos que hacer en el paciente es valorar la clínica, es valorar presión arterial, volumen. Primero solicitamos estudios de sangre, solicitamos estudios de orina y cuando algo no nos charcha, que ya sospechamos que hay algo nefrourológico, pues solicito el ultrasonido. Yo los amo cuando me lo mandan con ultrasonido, pero si no se realiza ultrasonido es algo que nosotros sí o sí mandamos a hacer. ¿Qué observo en un ultrasonido? Lo primero es ver que tenga 2 unidades renales. Tiene 2, están donde deben de estar, miden lo que deben de medir. Aún hay un índice de Hudson, que es un cálculo que nosotros realizamos para ver el tamaño real del riñón, y ese índice de Hudson considera la talla, porque así como el niño crece, crecen los riñones, y es una manera de observar si ese riñón está dejando de crecer o no. Otra es, obviamente, con una tabla específica, que si gustan yo se las puedo mandar por correo,
en la que pues me habla de percentil 5, percentil 50 y percentil 90, riñón pequeño, riñón normal o riñón grande. Aún pueda tener los dos riñones, las dos unidades renales, las pueda tener en un percentil 50. Si uno mide más de 1 centímetro diferencial de otro, ya se considera anormal. Aún los dos estén dentro de percentil y ese paciente se tiene que seguir. Mucho más se tiene que ahondar, obviamente, si ese paciente sale fuera del percentil. ¿Qué observo además de que haya dos, que estén donde deben de estar, que no estén rotados, que esté el tamaño como deba de ser? Obviamente tengo que vigilar la ecogenicidad. ¿Y con qué comparo la ecogenicidad? O para que me entiendan si hay inflamación o no, si se ve muy oscuro o se ve muy pálido ese riñón. Tenemos que observar que haya una relación córtico-medular, una diferencia entre la corteza y la médula de 2:1, ¿sí? Y la ecogenicidad me dice si esa corteza está inflamada o si ya está perdiendo su color y se está volviendo crónico. Esa, ¿con qué hacemos la comparativa? La ecogenicidad del riñón derecho la comparo con hígado y la ecogenicidad del riñón izquierdo la comparo con el vaso. Si es más oscuro que el hígado es hiperecogénico y si es menos oscuro es hipoecogénico. El grosor de la cortical, que lo que les comentaba, obviamente hay que ver si hay alteraciones como litos, calcificaciones, tumoraciones, cicatrices. No, el ultrasonido no es el estudio más sensible para ver cicatrices, pero cuando ya son cínicas las cicatrices sí se pueden ver. Y además hay que ver si hay acúmulo de orina en esos riñones, que son las famosas ectasias o hidronefrosis o dilataciones. La UTD es un parámetro, Urinary Tract Dilation, es estandarizado a nivel mundial que nosotros utilizamos para valorar el grado de dilatación que hay en ambos, en uno o en dos riñones, y esta se hace en dos fases, una antenatal y una postnatal. Y obviamente ya al final también hay que observar si hay alteraciones físicas o malformaciones urinarias, que son la principal causa de enfermedad renal crónica en pediatría, y que son estas siglas que sí dicen CACUT, que es congenital, eh, malformaciones congénitas, congenital abnormalities of kidney and urinary tract, anormalidades congénitas del riñón y de la vía urinaria, que incluyen displasia renal multiquística, doble sistema colector, duplicación renal, riñón en herradura, ectopia renal, quistes, enfermedad multiquística, etc., 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 ¿vale? Y en esta tabla es más que nada como un resumen de qué ver y qué hacer cuando encuentro este tipo de parámetros. En cuanto a la eritropoyesis, muchas veces se nos olvida que el riñón tiene esta habilidad o esta facultad, que es estimular la eritropoyesis. Y por eso, el 100% de los pacientes con enfermedad renal crónica por arriba de un estadio 3B me van a dar anemia. Y es algo que siempre me va a dar porque el riñón se encarga de un porcentaje, además de la médula ósea. ¿Cuál es lo mínimo básico indispensable que yo debo de valorar en un paciente? Obviamente tengo que solicitarle una biometría hemática y presencia o no de reticulocitos, porque los reticulocitos me hablan de funcionalidad de la médula ósea. Ese paciente está anémico, está generando no reticulocitos. Hay que medir ferritina y saturación de transferrina, que además me hablan de lo saturado que está el vehículo, porque no nada más es ver si hay eritrocito, es qué calidad hay de alimento para el eritrocito y de transporte y de oxigenación. Y además son parámetros que me miden inflamación. Recordemos que es uno de los parámetros que se medía mucho en COVID y en lo que es el PIMS, el síndrome postinflamación asociado a COVID, ¿no? Hay que medir PCR, albuminuria también y cinética de hierro y obviamente deficiencia de folatos. Hay que recordar que en enfermedad renal crónica la anemia suele ser normo-normo a diferencia de cuando hay una anemia por deficiencias o por pérdidas. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente, corregir con hierro. En la primera instancia es administro hierro. Si me cuesta trabajo elevar los niveles de hemoglobina o veo que la causa es nefrológica,
utilizo un estimulante de la eritropoyesis, que actualmente ya hay muchos, eritropoyetina, darbepoetina, o sea, ya que ya son medicamentos que me van a estimular la eritropoyesis y a producir eritropoyetina. Hay que evitar en la población pediátrica, por favor, normalizar la hemoglobina, porque también la hemoglobina tiene diferentes rangos según la edad. Y yo puedo decir que un paciente con 11 de hemoglobina es normal en un adulto y en un pediátrico ya es considerado un neonato, eso es anemia, ¿sí? Hay que estar revalorando, si yo inicio tratamiento para una anemia y doy manejo, pues hay que estar revalorando los parámetros cada cierto tiempo para ver si ya resolvió o no. Y hay que obviamente abordar las causas. Cuando hablamos de otro de los parámetros que realizan lo que es el riñón, pues es la relación calcio-fósforo, que es cuando hablamos en enfermedad renal crónica, la enfermedad mineral ósea, ¿no? Y es súper común en los pacientes pediátricos porque pues es uno de los parámetros que se afectan demasiado y que luego me afecta también para tiroides y etc. De hecho, es uno de los temas más complejos y más profundos que hay en pediatría y podemos llevarnos 3 clases solo en eso. ¿Cómo medimos la relación mineral ósea en pediatría? Cobra mucha importancia en los pacientes con enfermedad renal crónica. Siempre hay que medir calcio, hay que medir fósforo, fosfatasa alcalina, paratormona y vitamina D total. Y obviamente en estos pacientes, en los que tenemos con enfermedad renal crónica, hay que integrarla con lo que es el crecimiento óseo y con la dieta. Cobra mucha importancia porque los pacientes con enfermedad renal crónica en etapas muy iniciales de pediátricas lactantes, lactantes mayores, pediátricos de 6 años, 7 años, como son cuerpos en crecimiento, pueden seguir creciendo, sí, son pacientes que se van quedando chiquitos, pero además empiezan a hacer malformaciones y raquitismo porque la calidad del hueso no es la mejor, ¿sale? En estos pacientes le puse puntos finos, la tendencia manda, hay que evitar sobrecorregir el calcio y el fósforo como un número aislado, hay que ver si ese paciente me está dando algún otro tipo de trastorno, si hay retención de fósforo, disminución del calcitriol, obviamente esto eleva lo que es la paratormona y me produce un hiperparatiroidismo secundario. Hay que ajustar la dieta, pero en pacientes pediátricos es difícil una dieta que sea completamente estricta porque es un cuerpo en crecimiento. Y recordemos que si a un cuerpo en crecimiento por un régimen muy estricto de dieta yo lo someto a eso, lo puedo desnutrir y obviamente eso incrementa la mortalidad. Nos apoyamos cuando tenemos alteraciones calcio-fósforo en los pacientes, obviamente de quelantes de fósforo para evitar la hiperfosfatemia y el raquitismo. Y siempre, siempre, siempre hay que evaluar la vitamina D y las curvas de crecimiento del paciente. Cuando hablamos de patologías frecuentes en pediatría o las red flags o banderas rojas, son cosas que no debemos dejar pasar. Vamos por orden de incidencia de daño renal y de causas de disfunción renal aguda y enfermedad renal crónica. La principal causa de enfermedad o trastorno de la función renal son las malformaciones, el reflujo, obstrucción, hidronefrosis, ectasias. La segunda, las infecciones de vías urinarias, febriles y pielonefritis, que ya estamos hablando de infecciones a nivel de riñón. Hay que considerar como importante también síndrome nefrótico. Siempre que tenga yo un paciente con los ojos hinchados, antes que pensar que se echó algo a los ojos, obviamente sí hay que considerarlo, pero también hay que valorar el estado de bulimia y la presencia de proteínas para ver si yo sospecho en algo nefrológico o no. Y se los cuento porque como mi formación fue inicialmente pediatra y luego nefropediatra, pues obviamente rotamos en urgencias pediátricas. Y lo más común es que cuando te llegan así de hinchados, sospeches en algo, en algo físico o mecánico. Hay que considerar las glomerulonefritis agudas si tengo un paciente con fiebre, con hipertensión, con elevación de azuados, un paciente que me sangra, que empieza con elevación de azuados, un hemolítico urémico. Hay que considerar los pacientes, es importante también, las litiasis renal, cada vez son más comunes, las litiasis en población más pequeña, y ya hablo que he tenido pacientes de 2 años de edad con litiasis renal que hay que manejar. Lo grave de la litiasis renal es que sabemos que nos puede llevar a una enfermedad renal crónica por cicatrización
y que puede ser completamente reversible. Así como los urólogos dicen que ya no deberían de morirse la gente o los varones de cáncer de próstata, tampoco ya debería de haber enfermedad renal por litiasis renal. Pero la realidad es que lo hay, pasa desapercibido muchas veces porque no duele, porque no molesta y las veces que yo he abordado eso es porque el niño simplemente deja de crecer. En la parte neonatal hay que considerar siempre lesión renal aguda, estados de deshidratación. Cada vez es más común la deshidratación porque ahorita está en tendencia lo que es seno materno exclusivo. Y entonces muchas veces presionan a la mamá que sea seno materno exclusivo y hablo específicamente por instituciones. Y entonces la mamá no produce la suficiente la leche humana como para hidratar y alimentar al producto y estos caen en deshidratación. Entonces, un atajo mental para valorar la función renal en pediatría y saber si ese riñón está en riesgo o no. Siempre hay que tomar presión arterial, general de orina, obviamente una creatinina o cistatina para una tasa de filtrado glomerular y un ultrasonido renal si es que hubiera las condiciones y las posibilidades. Y entonces aquí ya yo voy a poder decir, ¿está comprometido mi riñón o no? ¿Lo refiero o no? ¿Lo manejo o no? ¿Lo vigilo o no? Si 2 de 4 de estos parámetros están alterados, obviamente es un paciente que se tiene que referir y se tiene que profundizar. ¿Cuáles son las red flags para referir a nefrourología? Estas que les acabo de mencionar, pero ya como diagnósticos como tal: hipertensión arterial confirmada, proteinuria persistente, hematuria, principalmente con eritrocitos dismórficos, que me habla que el sangrado viene de riñón, tasa de filtrado glomerular baja o en descenso, que hay que considerar la tasa de filtrado glomerular para la edad, hipercalemia o trastornos hidroelectrolíticos, ácido base, hidronefrosis moderada o severa. La leve generalmente tiene que ver con inmadurez y esa tiende a resolver por sí sola en el 70% de los casos. Obviamente un retraso del crecimiento, fallo de medro o sospecha de que el fallo de medro sea de causa renal. Edema persistente con compromiso principalmente cardiológico y una infección de vías urinarias recurrente. ¿A qué hablo recurrencia? Más de 2 episodios en un paciente cuando es femenino y más de un episodio en un paciente varón a la edad que sea. Em, perdón. Cuando la referencia se hace inminente y prioritaria, cuando hay una proteinuria persistente, hematuria persistente, una tasa de filtrado glomerular por debajo de 90 mililitros minuto y una infección de vías urinarias recurrente, cuando ya observé alteraciones estructurales. Aquí hay 3 casos clínicos que creo que nos pueden apoyar un poco porque es lo más común que podemos encontrar en una consulta nefrológica. El primer caso es un caso de edema. Tengo un niño de 5 años de edad que llegó por edema palpebral, trae ascitis evidente y le solicité un general de orina con 4 cruces de proteínas o más de 300 miligramos por decilitro. La pregunta aquí como médico es, ¿será un nefrótico? Ahorita cuando estamos viendo el tema, obviamente dices, sí, pero entonces, ¿qué voy a hacer con este paciente? Solicitar albúmina, lípidos y relación proteína-creatinina. Es un paciente como observo datos evidentes de sobrecarga de volumen, hay que medir la presión arterial, hay que siempre buscar infecciones y trombosis en los síndromes nefróticos, porque los síndromes nefróticos son procoagulantes y hay que considerar en este paciente manejo esteroideo para resolver la causa, ¿sale? Y es un paciente que sí o sí tengo que referir. El caso B es un paciente de 10 años con orina color refresco de manzana, es algo que difícilmente se pregunta, cambios en las orinas. Tengo presión arterial elevada, tengo un general de orina con sangre 3 cruces y sedimento urinario con cilindros eritrocitarios. El cilindro, les comentaba, es muy diferente al eritrocito como tal. Es un eritrocito que pasó por todo el túbulo y que se deformó y agarró la forma de cilindro. Pues sospechamos que viene de riñón. Este paciente vemos que es hematuria, hay hipertensión arterial. Siempre en estos pacientes hay que sospechar o una glomerulonefritis postinfecciosa o alguna glomerulopatía. Hay que descartar causas inmunológicas. Hay que medir siempre la presión arterial, el estado de volumen, porque puede ser el motivo de hospitalización, independientemente de la causa, en que no sea grave o no sea catastrófica la causa. Si yo tengo hipertensión y volumen que comprometen la vida, hay que manejarlo.
y este paciente se tiene que referir urgentemente. Y en el caso de un paciente neonatal, 30 semanas de gestación, prematuro, nació con sepsis, le metieron el aminoglucósido, empezó con oliguria y empieza con trastornos hidroelectrolíticos, con una acidosis metabólica y una hipercalemia. ¿Qué hago? Lo primero hay que ver, primero hay que, deje usted que tenga sepsis, la urgencia ahorita es el potasio, hay que medir un electrocardiograma, hay que manejar la hipercalemia si es que es real, hay que suspender el manejo de nefrotóxicos, hay que ajustar los líquidos porque no me está orinando y entonces tengo el riesgo de yo generar esa sobrecarga de volumen. Y recordemos que las nuevas guías para lesión renal aguda me dicen que el diurético no se usa para destapar, se usa para no congestionar cuando tengo un riñón que orina. Entonces hago una prueba de furosemida, si orina, continúo el tratamiento y si no orino, ya no le metas más, porque es ototóxico para esos pacientes. Solicito general de orina, solicito ultrasonido renal, hay que sospechar, además de la sepsis y del aminoglucósido, si no hay alguna malformación tipo CACUT, y obviamente el seguimiento se tiene que hacer por una alta especialidad. Y bueno, como conclusiones en este tema, tenemos 5 perlas, 5 mensajes que se lleven hoy. Siempre en todo paciente pediátrico hay que calcular la tasa de filtrado glomerular, sea esta por creatinina, sea esta por cistatina o por ambas. La proteinuria persistente no es normal, no la consideren normal, no es normal ningún tipo de proteinuria por arriba de 30 miligramos por decilitro. La presión arterial en los niños sí importa, es indispensable y nos dicta perlas de tratamiento. El general de orina bien interpretado salva riñones y referir temprano cambia el pronóstico. La evidencia es clara, detectar temprano no es solo una buena práctica médica, es una responsabilidad de todos nosotros. Y bueno, esta es la bibliografía consultada y bueno, quedo aquí al pendiente para alguna duda o pregunta. Espero que el tema les haya podido apoyar algo en su práctica médica y quedo yo aquí en espera de sus dudas. Doctora, pues muchas gracias, muy claro el tema, muy interesante y bueno, pues sobre todo también muy, muy útil. Abrimos la sesión de preguntas, vamos a abrir el chat y bueno, pues quien Ujú. quiera tenga alguna duda, algún comentario, con gusto aquí lo leemos para la doctora Dulce. Uno más dice, yo en lo personal soy nutrióloga renal y cada vez vemos más pacientes pediátricos sin tratamiento oportuno. Totalmente de acuerdo, pues de ahí a la importancia de este tipo de webinars. Muchas felicidades por su ponencia. De parte del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, le mandan una felicitación. Gracias. iPhone de JMR también, que gracias por la atención. Gracias a ustedes también. Una pregunta más, dice, ¿cuál es la presión arterial normal en los niños? Va, la presión arterial, hay unas guías que son las APA de 2017, American Pediatric Association. Esas, las 2017, son las que nos estandarizan la presión arterial en los pacientes a partir del año de edad o de a partir de, sí, de los 12 meses. Y hay otras tablas que nos hablan por semanas de gestación, que son los pacientes neonatales. Y lo que es la talla, hay 2 tablas, una de varones y una de niñas. Es por edad, por sexo y por talla. Entonces, como, ay, es que ya detuve lo de compartir. Pero sí, no sé si recordaron que compartí unas tablas donde veíamos los percentiles para un niño de 10 años de edad. Hay que considerar siempre el estado de nutrición del niño, en qué percentil está para la talla. O sea, si esa talla es chiquita, es normal o es alto, percentil 5, percentil 50 o percentil 90 para la talla. Y esa la comparo con el percentil de presión arterial. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un paciente varón que está en percentil 50, entonces tengo que observar la tabla de varón, de qué edad,
uno, dos, tres, cuatro, un año, 2 años, tres, cuatro, 10 años, ¿no? Un ejemplo. Voy a la de 10 años y luego en donde hice talla, voy hacia el percentil que está mi niño. Si está en percentil 50, entonces es un varón de 10 años en percentil 50 y ahí me va a decir la talla mínima sistólica, la talla máxima sistólica, la presión mínima y máxima sistólica, la diastólica y la media, ¿sale? Entonces, son tablas que ya están específicas, las puede encontrar en internet sin ningún problema y nada más. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Laura Valverde, ¿qué vía es la más recomendable para administrar la eritropoyetina? Siempre subcutánea. El proveedor siempre pide que la administración sea subcutánea. La realidad es que en muchas unidades de hemodiálisis, algunos pacientes prefieren obviarse un piquete y se administra directamente al catéter. No es lo más recomendable porque se ha observado mediante estudios que la eritropoyetina se adhiere al catéter, entonces no lo absorbe completamente el paciente. Y lo que queremos es sacar más rápido de la anemia a ese paciente y utilizarlo menos de medicamento, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es subcutáneo. Y recordemos que son medicamentos que siempre tienen que estar en refrigeración. Perfecto. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas por el momento. Agradecemos a todos su participación. Agradecemos mucho a la doctora Hildalice Velázquez, Hildelisa Velázquez. Y bueno, pues al Colegio Médico de Tlaquepaque por el aval de este webinar. Y doctora Dulce, pues muchas gracias nuevamente. Y bueno, pues Gracias a a ustedes. todos gracias por su participación. Gracias, bonita tarde.